Muy buenos días, mi nombre es Wendy Patricia Andino. En este momento les voy a hablar sobre el proceso de heroicidad de General Francisco Morazán a partir del siglo XX y su ausencia en algunos elementos representativos de nuestra Honduras. Por primero vamos a definir el concepto de heroicidad. Sabemos que José Francisco Morazán Quesada es uno de los personajes más representativos de nuestro país. Cuando estamos definiendo la heroicidad, es una cualidad atribuida a las personas que realizan acciones extraordinarias. Este concepto lo tomamos de un documento que hizo don Francisco Rojas, el, el concepto de heroísmo en la historia, en la revista de Historia Social de 2015. Si nosotros analizamos este concepto, sabemos que Francisco Morazán tiene muchos atributos para poder considerarse héroe. ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XX, de los años de 1900, surgen elementos muy representativos para la historia de Honduras, pero no se toma en cuenta en algunos casos el personaje de José Francisco Morazán. Sí hay literatura, hay pintura y escultura, pero en los elementos más representativos a nivel internacional, como ser el himno nacional y la moneda nacional, no se toma en cuenta y vamos a explicar por qué. Sabemos que Francisco Morazán es uno de los personajes más importantes iniciando el siglo XX y sabemos que es su figura emblemática de identidad centroamericana. Pero ¿qué pasa con el siglo XX? Inicia con un gobierno de tipo nacionalista conservador y lo vemos reflejados en la historia de nuestro himno nacional. El himno nacional de Honduras surge desde 1904 a 1915, quien su presidente era Manuel Bonilla, conservador nacionalista, y fue aprobado en el gobierno del doctor Alberto Membreño. Se convocaron a grandes personajes como a Juan Ramón Molina y Augusto Secuello. Augusto Secuello se inspiró en hacer su poema Canto a Honduras o Canto a mi patria con la historia representativa de nuestro país, desde su origen en la primera estrofa hasta la sexta estrofa sobre la lucha del periodo independentista. Pero ¿qué pasa? No sabemos si fue las limitantes que dieron al momento de escribir la letra del himno nacional o que Augusto de Cuello no miró como parte representativa al general Francisco Morazán para agregarlo en las estrofas del himno nacional o en el poema en sí, Canto a Honduras. Recordemos que este gobierno es de auge nacionalista, es conservador y lo que estaba fomentando a partir de los años 1900 era el proceso de identidad nacional, que nosotros los hondureños nos pudiéramos identificar con algunos elementos que nos diera a demostrar ese amor a nuestra patria. Entonces la pregunta es, ¿por qué Augusto Cuello no colocó a Francisco Morazán como en una de sus estrofas del poema Canto Honduras, ya que colocó a El Empira o al indígena El Empira? ¿Será porque El Empira era más cercano al pueblo mestizo, que Francisco Morazán era criollo y con descendencia italiana? Entonces, existen varios procesos. Ahí tenemos el primer elemento representativo que no se encuentra Francisco Morazán, pero que sí se tenía conocimiento de la época sobre todo el poder político, educativo y militar que él contribuyó a la Centroamérica y principalmente Honduras. Otro de los elementos muy representativos a partir del siglo XX es la moneda nacional de Honduras. Podemos decir que la moneda nacional de Honduras tuvo una discusión para su aprobación. Encontramos, si podemos visualizar nuestra pantalla, encontramos dos imágenes de un boletín del Congreso Nacional Legislativo y uno de la Gaceta del Estado de Honduras. Entonces, en ese boletín nos explica o nos da a conocer cómo fue
cómo se dio la aprobación de la moneda nacional. Se menciona que en el acta del boletín del 3 de junio de 1926 hubieron dos mociones, la moción del diputado Cáceres y la moción de Castañeda. Diputado Cáceres menciona de que, ¿por qué no, tomando la, el estudio o la moción dada por don Pedro Amaya en un proyecto que elaboró, que pedía que el nombre de la moneda nacional de Honduras se llamaba Morazán, por considerarlo como un símbolo de independencia y libertad de los países centroamericanos. Pero vino el diputado Castañera y con la ayuda de don Jesús Aguilar Paz mencionaron de que ellos admiraban el trabajo que hizo Francisco Morazán, pero cuando se hablaba de Morazán se hablaba, no se pensaba más en Honduras, sino que en la Unión de Centroamérica, que reflejaba nuestra identidad nacional, el Empira. ¿Por qué? Porque tenía raíces hondureñas, pertenecía a un grupo étnico y que se acercaba más al proyecto de identidad nacional que se tenía. Entonces vemos la contradicción de que sí admiraban a Morazán, que sabían el esfuerzo y todo lo que hizo Morazán por Honduras y por Centroamérica, pero una cosa era admirarlo y otra pensar que no tomar a Morazán como hondureños y no como centroamericanos. Entonces ellos visualizaban que Morazán no se miraba como un símbolo nacional directamente. Entonces, a partir de esas emociones se presentó a los diputados del Congreso Nacional, quedando 21 contra 15, ganando que la moneda nacional se llamaba el Empira. Esto fue publicado en la Gaceta el jueves 22 de abril de 1926. ¿Pero qué? Aquí tenemos, ¿qué pasa? O sea, Morazán es muy conocido a partir del siglo XX, en escritos, en en pintura, en arte, pero en estos elementos representativos de nuestro país viene surgiendo a partir del el 11 de julio de 1950 en el gobierno de Galvez viene y se hace la primera denominación de un billete de 5 lempiras. Ahí se toma la figura de Morazán, lo visualizamos en este momento y miramos que tenemos la figura del billete de 5 lempiras, tenemos a Francisco Morazán Quesada en la parte de enfrente y en la parte inversa del billete tenemos el escudo nacional de Honduras. Es a partir del 23 de abril de 1953 que se agrega al billete de 5 lempiras y lo miramos la denominación ahí, la imagen. Tenemos al anverso a Francisco Morazán y el escudo nacional y la parte inversa o de la parte del reverso o la parte de atrás como lo conocemos nosotros, tenemos lo que es la batalla de Trinidad. Entonces vemos que ya Francisco Morazán sale como parte del proceso de identidad nacional, pero a partir de la mitad del siglo XX, a 1950. Igual tenemos actualmente la imagen de nuestro billete que utilizamos en este momento, el billete de 5 lempiras con la imagen anversa de la batalla de la Trinidad. Igual, a partir de los 1950 ya se toma la figura de Morazán más, le dan la importancia de vida y crean la Orden de Francisco Morazán, llamada Orden Morazán. Se crea por el primer centenario de la muerte del paladín, desde 1792 a 1842, de 1842 a, al 1942. Hay que recordar que en ese periodo también estaba otro gobierno de internacionalista, como fue el caudillo Tiburcio Carías Andino, se crea la orden de Francisco Morazán y tenemos esa orden en tres clasificaciones, en cuatro clasificaciones grandes, como que lo ordena el decreto número 12. Tenemos la Gran Cruz de Placa de Oro, la Gran Cruz de Placa de Plata, el Comendador, Oficial y Caballero. Esta
órdenes se entregan a diplomáticos o a personas que han sobresalientes y que han apoyado a Honduras en determinados temas. Esta imagen la tenemos de un documento del archivo del Museo Casa Morazán de Tegucigalpa. Seguimos también, como decíamos, de 1950 a la época, tenemos ya, imagínense, hasta en el año de 1954 se toma como monumento nacional la casa en que nació Francisco Morazán. Entonces, o sea, sí era importante Francisco Morazán para la época, pero no le daban el auge hasta a partir a mediados del siglo XX. Otro elemento representativo que se dio fue en la moneda conmemorativa de Francisco Morazán. Aquí podemos observar la imagen, podemos apreciar la figura del general Morazán y de donde destaca la frase Bicentenario de nacimiento del general Morazán. Y al reverso podemos observar el escudo de las provincias centroamericanas. Esta moneda se hace con una denominación de 200 lempiras en el año de 1992. Entonces ya empieza el papel de Francisco Morazán como parte de la identidad nacional a tomar auge. Y no es hasta en el año 2022 con el decreto ejecutivo 0922, donde la presidenta de la República de Honduras, doña Xiomara Castro de Celaya, establece la cátedra morazánica como requisito obligatorio para los estudiantes que aspiran a nivel medio de educación. Aquí podemos visualizar los tres elementos de los tres libros de cátedra, uno para preescolar, Yo soy Morazán, uno para básica, Francisco Morazán y el sueño de la unidad centroamericana, y Cátedra de Morazán para media, un mundo en el mundo en que vivió Francisco Morazán. Entonces, es a partir en conclusión podemos decir que a partir de mediados del siglo XX es cuando empieza el auge del paladín centroamericano. eh, mencionamos que Francisco Morazán dejó un legado indeleble en la historia de Honduras, llegó a ser un símbolo de los ideales patrióticos de la nación, pero la omisión en algunos elementos representativos, como ser el himno nacional y el nombre de la moneda nacional, responde más a factores históricos elitistas de la época, porque recuérdense que eran gobiernos conservadores y ellos no miraban a Francisco Morazán como parte de la identidad nacional, sino que como una identidad de unionista centroamericano. Muchas gracias por su atención.